Bueno, no sé cuántos están familiarizados con conceptos de tecnología. La tecnología avanza muy rápido y el mundo ha sido transformado en las últimas décadas gracias a la tecnología. Pero creo que hay un elemento de la tecnología que me puede ayudar a ilustrar el sermón de hoy. Hay algo que se conoce hoy como la realidad virtual. ¿Qué es esto de la realidad virtual? Es básicamente una realidad que se hace a través de computadoras y que los científicos han podido crear mundos, eh, valga la redundancia, mundos virtuales que están en plataformas electrónicas que se hacen a través de programas electrónicos y donde le permiten al usuario a través de lentes, unos lentes que nos ponemos aquí en el rostro, a través de esos lentes podemos accesar a esa realidad que se llama realidad virtual. Y me llama la atención el término porque le dicen realidad. Todos sabemos que lo que está pasando en estos lentes, lo que estamos viendo en esas pantallas, realmente es un programa de computación que lo está produciendo, pero ellos le llaman realidad. Que lo que vemos es realidad, claro, es una realidad virtual. Y hoy la realidad virtual no solamente se está usando para términos de entretenimiento, también se le está dando usos científicos de entrenamiento para especialistas médicos, incluso tratamientos psicológicos y otros que he leído por ahí. Esta realidad virtual, quien los está experimentando, se pone estos lentes y entonces ellos comienzan a ver un escenario, un lugar, una experiencia donde tienen que hacer algunas actividades. Es bien curioso porque las personas que están fuera de la persona que tiene esos lentes de realidad aumentada o realidad virtual, vemos a una persona con unos lentes moviéndose sin ningún sentido. Para ellos sí tiene sentido porque lo que están viendo a través de esos lentes, por ejemplo, están tomando una caja para colocarla sobre otra. Ellos hacen, ¿verdad?, a través de su gesticulación, la actividad de que están levantando una caja, pero nosotros externamente lo que vemos es que simplemente están haciendo una maniobra. Quien se puso los lentes vive la experiencia de que él está teniendo una actividad que cumplir y hacer. Los que estamos afuera los vemos haciendo una especie de mímica. ¿Pero por qué estás hablando de esto hoy, Daniel? Porque en la vida espiritual existen dos niveles de sabiduría. La sabiduría que está en este mundo versus la sabiduría de Dios. Y algo que percibimos que nos dedicamos a trabajar en la vida espiritual es que hoy una gran parte de la iglesia tiene una ignorancia plena de lo que es la sabiduría de Dios. No sabe cómo trabajar con ella, no sabe cómo vivir a través de ella. Como estamos empachados de la sabiduría del mundo, es más fácil usar la sabiduría del mundo que escoger la sabiduría de Dios. Vivimos bajo la propia sabiduría del mundo. Lo que pasa es que la sabiduría del mundo es incompatible con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene su propia sabiduría, se llama sabiduría divina, mientras que el mundo tiene la propia sabiduría, que es la sabiduría de este mundo. Hoy vamos a profundizar sobre este tema, porque hay una revelación que el apóstol Pablo nos dice que es absolutamente brillante. Y hoy vamos a descubrir, él dice en Corinto, en la carta a los Corintios, que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Hombre, ¿pero qué es eso? ¿Y cómo practico eso? ¿Tener la mente de Cristo? ¿Eso es posible? ¿Qué significa esa frase? ¿Por qué Pablo utiliza ese término? Y la pregunta relevante, ¿qué tiene que ver conmigo eso hoy? ¿Qué tiene que ver con la vida cristiana que tengo? ¿De qué me sirve? ¿Qué me aporta? ¿Qué sentido me da reconocer o entender que yo hoy tengo la mente de Cristo? Muy bien, vamos a entrar entonces en el detalle de esta predicación de hoy. En el pasaje que he buscado, que he encontrado y estudié durante la semana, encontramos a Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Pablo le habla a esta iglesia acerca de la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Los corintios
saben ustedes, eran una comunidad gentil que estaba altamente influenciada por el mundo pagano, por el mundo gentil, el pensamiento filosófico. Y Pablo, comprendiendo esta realidad, se da cuenta con facilidad que los cristianos que venían a la iglesia en Corinto tenían muchas luchas mentales porque no tenían claro cuándo la sabiduría es de este mundo y cuándo es una sabiduría espiritual. Pablo entonces, comprendiendo esa necesidad que tiene la iglesia, incorpora este pensamiento y esta reflexión en una de sus cartas. Pablo dice que la clase de sabiduría que es de parte de Dios es una sabiduría que está oculta para el mundo y sus líderes, pero que es revelada a los discípulos de Jesucristo que han alcanzado madurez. Pablo se da cuenta con facilidad que la iglesia de Corinto tenía varios retos espirituales y eclesiásticos. Y una de las grandes debilidades que tenía esta iglesia era que una iglesia que tenía muchos problemas de unidad. Habían muchas divisiones. Una iglesia dividida, la cual por un lado valoraba y exaltaba la elocuencia humana, la filosofía griega, enfatizando sobre el conocimiento humano. Y por otro lado, era una iglesia que quería conocer al Señor y quería crecer en el Señor. Había una gran necesidad de crecimiento y madurez espiritual en aquella iglesia. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esta situación. Por decirlo de alguna forma, Pablo se da cuenta y detecta la confusión que tenían los cristianos en aquella iglesia, que se debatían sin discernimiento entre la sabiduría que corría del mundo versus la sabiduría que provenía de Dios. Y quizás estos corintios creían que si todo era sabiduría, todo era bienvenido. Y es allí donde Pablo entonces esclarece este punto que vamos a ver hoy en el pasaje que ya señalaré. Pablo refuerza la idea a los corintios que la salvación y la verdad de Dios se basan en la revelación de la cruz y no en el superficial intelecto humano. Que para poder conocer al Señor plenamente, no podemos basar nuestra interpretación en el superficial e incorrecto intelecto humano. Necesitamos el auxilio divino, la intervención de la revelación que el Espíritu Santo hace a la vida de un ser humano. Vamos al pasaje que vamos a escudriñar hoy, que está en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 6. Por favor, búsquelo conmigo. Que el Señor nos hable en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Leamos con entendimiento, leamos con concentración, amados, en este día. Leo para ustedes en Nueva Versión Internacional. Dice Pablo a los Corintios: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Verso 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo. Léase, el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso el apóstol Pablo. Para ayudarnos a entender esta maravilla, esta revelación espiritual. Es una revelación espiritual esto que vamos a ver hoy aquí en este pasaje. A ver, hay varios temas que Pablo toca en este pasaje. Y el primero, como lo he dicho, es que hay dos realidades de la sabiduría, como la realidad virtual. Una cosa es el que tiene los lentes de la realidad virtual y el otro el que está afuera viendo, haciendo monadas. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios, es lo que dice Pablo aquí, pero en el otro extremo, dice Pablo, hay una sabiduría que es enteramente humana. Y es cierto. El mismo desarrollo tecnológico es una manifestación de la sabiduría humana, ¿verdad? De un entendimiento que Dios le ha dado del desarrollo científico al ser humano para que cree a partir de la creación. Pero otra, dice Pablo aquí, es la sabiduría que viene de Dios. Pablo hace una distinción entre estas dos fuentes de sabiduría, la humana y la que procede de Dios. Pablo dice que la sabiduría que viene de Dios es la verdadera, así la llama él. Entonces uno se pondrá a pensar, qué difícil. Yo pensé que la verdadera era esta, la que veo con mis ojos, la que yo experimento a través de mis sentidos. Y a ver, este es un nivel de realidad, pero Pablo lo que está hablando es de sabiduría. Él dice que la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios, porque esa no tiene solamente un alcance para este mundo material, temporal en el que vivimos. La sabiduría de Dios tiene fines y objetivos eternos en la vida del ser humano. La sabiduría de este mundo caduca, tiene fecha de expiación, como las cosas que compramos en el supermercado. Pero la sabiduría que viene de Dios es eterna, no tiene fin, no se agota, no tiene fecha de vencimiento. Es una sabiduría que nos va a equipar para la vida eterna, no solo para la vida en este mundo, que es la que nos sirve la sabiduría humana. Pero Pablo dice algo aquí que sí me ha hecho pensar durante esta semana. Él dice esto, que la sabiduría de Dios está reservada para aquellos que han alcanzado madurez. Y eso me hizo pensar en esta semana. Incluso me hizo preguntármelo a mí mismo, diciéndole al Señor en mi oración, Padre, ¿es acaso esta la sabiduría que tú me has dado aún? ¿O estaré yo esperando por esta sabiduría por mi falta de madurez en algunas áreas de mi vida? Le confieso que he hecho esa oración ante Dios y le he dicho, tu palabra lo dice aquí claramente en esta traducción al español. Tú le has dado sabiduría, das esta clase de sabiduría a los que han alcanzado madurez espiritual. ¿Quiénes son esos? Bueno, son los que hemos perseverado y permanecido fieles al Señor y a su palabra. Pablo hace una segunda advertencia aquí. Pablo dice que la sabiduría de este mundo y de sus gobernantes no terminarán en nada. ¿Lo ven? Es pasajera, es temporal.
tiene principio y fin en este mundo. No es trascendente, no logra romper la línea del tiempo. No puede hacer eso. ¿Y cuánto podemos interpretar de este pasaje hoy en un mundo donde vemos tantos y tantos gobernantes peleando por poder, por hacerse un nombre, por ganar adeptos, seguidores, por imponerse a otros? Y dice Pablo, la sabiduría de este mundo y sus gobernantes no terminarán en nada. ¿Por qué no terminan en nada? Pues esta es una clase de sabiduría pasajera, la cual no entiende, dice Pablo, el plan redentor eterno de Jesucristo a través de la salvación. La sabiduría humana no puede reconocer la obra redentora de Cristo. La sabiduría del hombre, del ser humano, no tiene la potestad ni la capacidad de poder, por medio de su desarrollo tecnológico, de su inteligencia, de sus avances, de la aplicación de esta sabiduría humana en el mundo y en la tecnología, no tienen cómo poder acceder a la sabiduría divina. Todo lo contrario, aunque ciencia y verdad no están divorciadas, lo cierto es que a lo largo de la historia, los hombres de ciencia se han divorciado de la fe. Gracias a Dios existen muchísimos testimonios de hombres de ciencia que han permanecido fieles abrazando la fe cristiana. Pero no es por medio de la sabiduría humana que accedieron a la revelación y a la sabiduría de Dios. Ha sido a través de la sabiduría de Dios que ellos recibieron la salvación. Es imposible para el ser humano crear ningún recurso, por más avances tecnológicos, para poder recibir esta clase de sabiduría divina de la cual habla Pablo en este pasaje. Por eso Pablo dice que la sabiduría del hombre, la sabiduría natural, la sabiduría del mundo, los hace ciegos a la sabiduría divina. La sabiduría divina está oculta para el mundo. Pero dice la Biblia allí que esa sabiduría divina está reservada y revelada para la gloria de Dios en sus hijos e hijas. Y eso somos nosotros. La gran noticia que Dios quiere en esta primera parte de la predicación que escuchemos es que Él ha reservado una clase de sabiduría que no es como la que tiene el mundo, que el mundo no puede acceder, que no puede recibir por sus medios tecnológicos, y que es una sabiduría que está reservada específicamente para sus hijos e hijas. Y la advertencia que sí me resonó esta semana en ese texto que he vuelto a leer, lo he leído muchas veces, pero hasta esta vez que lo volví a leer con ese detenimiento, percibí eso. Dice que es una sabiduría reservada para los que han alcanzado madurez. Me dice la pregunta, como les conté, ¿a dónde dará mi vida espiritual hoy? Porque yo quiero esa sabiduría de Dios. Necesito esta sabiduría de Dios. O sea, si realmente quiero una vida que testifique de su gloria en el mundo, yo necesito esta clase de sabiduría. Necesito, Señor, que me reveles esta sabiduría. Esa es la primera parte de la enseñanza que hemos leído. El segundo pilar de esa enseñanza es que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el aliado para esta revelación de la sabiduría de Dios en el creyente. Pablo dice que para aquellos cristianos que han alcanzado madurez, le ha sido revelada esta sabiduría divina. Y dice Pablo, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues su Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Se dan cuenta? La sabiduría que viene de Dios es traída a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a nuestra vida? Se preguntará alguien capaz que está nuevo en la fe. Bueno, la manifestación, la presencia del Espíritu Santo es el resultado de lo que la Biblia llama la conversión, el nuevo nacimiento. ¿Y cuándo sucede eso, Daniel? Cuando el creyente recibe fe para creer en la obra salvadora de Jesucristo, cuando entiende
su naturaleza de pecado y cómo Jesús a través de su muerte lo justifica en la muerte de su cruz y en su obra redentora. Cuando el ser humano comprende su posición en el universo, para decirlo de esa manera, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de pecado que es contraria a la obediencia de Dios, cuando comprende que es pecador, cuando decide arrepentirse de su pecado y cuando cree en la obra de Jesucristo como una obra de salvación y redención sobre esa naturaleza del pecado, acontece un acto espiritual en cada uno de nosotros. Recibimos vida a través del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza que estaba muerta y perdida y caída, ahora tiene una vida espiritual que la trae el Espíritu Santo, volviéndonos a cada uno de nosotros una morada. ¡Qué maravilla! Ahora el Espíritu Santo habita en la vida del creyente. ¿En tantos creyentes del mundo puede habitar el Espíritu Santo? Sí, porque Él es una persona divina, Él es Dios. Él es la manifestación de Dios con nosotros. Es la forma en cómo Él se ha revelado a cada uno de nosotros. Y ahora su Espíritu nos guía. ¿Y a qué nos guía, Daniel? Nos guía a la verdad de Dios. Nos da la motivación de conocer a Dios. Nos da el deseo de crecer en Él. Nos da la intención de madurar y caminar en su palabra. Cosas que ningún ser humano sin el Espíritu Santo de forma natural o a través de la sabiduría natural humana puede tener. Solo puedes recibir esto a través de la obra del Espíritu Santo. Y lo que dice Pablo aquí es que esta revelación de la sabiduría divina la da el Espíritu Santo. Eso significa que aquí hoy podemos llevarnos una oración para equipar nuestra vida de fe, diciéndole al Señor, usa tu Espíritu para darme la revelación y la sabiduría para atender esta prueba que estoy viviendo, para entender la situación que estoy enfrentando en mi salud, para poder soportar la prueba que estoy enfrentando, para poder ser fuerte en la tentación. Porque dice Pablo aquí que el Espíritu lo examina todo. Todo. Esta semana que preparé el sermón me detuve ahí. Señor, tu palabra dice que tu Espíritu lo examina todo. ¿Y qué crees? Se me ocurrió una oración. Examina mi corazón. Examina mis motivaciones. Examíname en este tiempo donde he estado así, donde me siento de esta manera, donde estoy afrontando estas pruebas de esta manera. Examíname y guíame, Señor. Revélame si lo estoy haciendo de la forma correcta. Si estoy afrontando esto de la manera que tú quieres que yo lo haga. Hay muchos pensamientos que me pasan por la mente, Señor, pero necesito la sabiduría divina para poder enfrentar esto. Déjeme contarle algo de mí. Un paréntesis. Yo soy de muchos pensamientos. O sea, mi mente trabaja así. Y siempre desconfío de los míos primero. He aprendido a hacer eso como una disciplina espiritual. Desconfiar de lo primero que se me ocurre para detenerme y decirle al Señor, examina mi pensamiento y ayúdame a comprender la voluntad de Dios. Es más fácil operar con nuestros pensamientos. Algunos pensarán, sí, pero ¿cuáles son los convenientes? ¿Mis pensamientos o los pensamientos de Dios? Señor, tú que lo examinas todo, a través de tu Espíritu, examina mi mente y mi corazón, mi motivación, y por favor, Señor, revélame si estoy viviendo conforme a tu voluntad. Es una oración muy importante que debemos de adaptar cada uno de nosotros. Máxime cuando leemos que el Espíritu Santo lo examina todo. Incluso vea lo que hace. Examina las profundidades de Dios. Porque Él es Dios. Las profundidades de Dios las revela. Qué maravillosa la acción del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en el mundo. Por eso Jesús le indicó a sus discípulos. Cuando yo me vaya, vendrá uno como yo, el otro consolador, para morar y estar con ustedes. ¿Qué hubiese sido de la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de la vida nuestra sin el Espíritu Santo? Claro, ahí viene un gran desafío que tenemos los cristianos. Pastor, ¿cuándo sé que soy yo
¿Y cuándo es el Espíritu? ¿Cómo discernir la voz de Dios y la voz del Espíritu en mí? ¿Cómo discernir mis deseos e intenciones y cómo discernir la voluntad y el Espíritu Santo? Hoy lo vas a descubrir de una forma muy práctica en este sermón. Más adelante te lo diré. Es un debate constante. A mí me lo han preguntado 1000 veces. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Si escudriña a todos, si lo examina a todos, incluso conoce las profundidades de Dios. Así lo dice, revela las profundidades de Dios. ¿Cómo? Yo quiero escucharlo. Porque si Él me habla a mí, estoy seguro que me va a hablar de lo más profundo de mi ser. Incluso, dice el pasaje, de los pensamientos que ni yo mismo conozco de mí. Ya el Espíritu tiene discernimiento de ellos. ¿Hay alguien más íntimo que el Espíritu Santo? Nadie. Nadie puede atribuirse en este mundo. Conozco a fulano de tal más que nadie. Nadie puede atribuirse esa frase. Porque quien tiene esa frase como gobierno es el Espíritu Santo. Porque dice el pasaje que aún los pensamientos que yo mismo no conozco, Él ya los tiene revelados. Bueno, imagínense, si revela las profundidades de Dios. Pero Pablo dice algo que es brillante también, que se lo dio el Espíritu Santo, sin duda. Recuerde, él escribió guiado por el Espíritu Santo, y por eso es que este pasaje es hermoso. Él dice que el Espíritu Santo le da a conocer a la iglesia los pensamientos de Dios. Hombre, el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios y Él le revela a su iglesia, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, a aquellos que han alcanzado madurez, le da, le revela, le dice los pensamientos de Dios. Pablo volvamos al pasaje. En el verso 12, Pablo dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. La pregunta es simple, pero es profunda. ¿Puede el ser humano en su estado natural, con la sabiduría del mundo, entender la gracia de Dios? La respuesta breve es no. Jamás. No existe forma bíblica para que el ser humano, con toda su tecnología, con todo su desarrollo, con toda su ciencia, pueda siquiera rascar la sabiduría divina. Lo más curioso es que la contempla, la admira, la estudia, pero no cree en su creador. Y entonces esto nos lleva al la tercera columna del pasaje, el tercer tema que Pablo habla, que es el hombre natural y el hombre espiritual. Y cuando hablamos de hombre aquí no estamos hablando de género, hombre, ¿verdad? Hombre, mujer, estamos hablando como raza humana. Por eso el término bíblico es hombre natural, hombre espiritual. Pablo dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién es el hombre natural según este pasaje? Es el hombre sin Cristo. Es el hombre que no ha tenido una verdadera fe. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque algunos dirán, bueno, vivimos en Costa Rica, en el continente americano. Este es un continente altamente evangelizado. Es cierto, pero no significa que por haber sido evangelizado conocemos verdaderamente a Cristo. Hay percepciones muy erróneas del cristianismo, incluso dentro de la misma iglesia cristiana hoy. Gente que tiene una percepción muy natural de lo que es la sabiduría de Dios y que no ha entendido plenamente la sabiduría divina. Pablo se refiere aquí al hombre natural, que es un hombre inconverso. Hoy hace 8 decíamos en el pasaje que estudiamos que es aquel que tiene una fortaleza mental que le impide conocer a Cristo y que tiene que derribarse esa fortaleza en su mente para que pueda
creer en el Señor. Eso nos pasó a nosotros. Este hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas del Espíritu. Más bien, cuando le hablas de las cosas del Espíritu, le parecen una locura, una exageración, una tontería, una fábula antigua, vieja. ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer en algo que tiene tantos años? Ya, supéralo. Eso es una locura. No pueden entender el contenido espiritual. No pueden entender los razonamientos espirituales. Es imposible. Les parecen literalmente una locura. Hemos tenido debates con gente así que me han dicho en la cara, es una estupidez lo que usted enseña acerca de la prohibición del sexo antes del matrimonio. No lo pueden entender. No pueden entender cómo los seres humanos en su interpretación, deben de privarse de una actividad sexual solo por el hecho de tener una religión. No pueden entender la vida espiritual, ni las razones espirituales, ni la guía del Espíritu Santo. No pueden entender nada de esto. Pablo usa un término muy coloquial. Les parece una locura. Pablo dice y responde a esta pregunta. Porque los asuntos espirituales se deben de discernir espiritualmente. No es con tus razonamientos lógicos que vas a atender, ni vas a creer. El hombre espiritual, dice Pablo aquí, es guiado por el Espíritu Santo. Y dice que este hombre espiritual, mujer y hombre, insisto, es capaz de juzgar o discernir todas las cosas. Pablo dice esto, el hombre espiritual lo juzga todo. Lo juzga todo. Hoy hace 8 días hablábamos acerca de la relación que existe entre la vida cristiana contemporánea y el consumo que le damos a nuestros sentidos. Debatíamos sobre la gran amenaza que tiene el cristiano hoy de estar hipersensibilizado con el entretenimiento del mundo. Y según este texto bíblico, aquí tenemos una muy buena base para afrontar esto. Dice que el hombre espiritual, la mujer espiritual, el hombre espiritual, lo juzga todo. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que, por ejemplo, lo que él va a consumir, lo va a juzgar y va a pensar, ¿es esto acaso la voluntad de Dios? ¿Quiere Dios que yo me alimente de este mensaje que recibo a través de esta telenovela? ¿Quiere Dios que yo me instruya en estos temas que leo acerca del mundo? Debemos de juzgar y debemos de tener una actitud realmente activa en esto. Es curioso porque en el cristiano moderno se nos ha hecho más fácil juzgar al hermano que se sienta al lado nuestro en la congregación que juzgar los contenidos que entran a nuestra mente. Tenemos una actitud lábil, superficial, vaga del contenido que entra a nuestra mente. Eso es de los religiosos. Yo no creo en eso, Daniel, siga. Déjeme decirle que no es de los religiosos, es de la gente que juzga todo. Y dice Pablo aquí, el hombre espiritual lo juzga todo. ¿Qué programas están viendo tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan en el internet? ¿Tienen un dispositivo abierto? ¿Son adolescentes que se van a dormir con su celular al cuarto? Lo juzga todo. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuál es la música que le hace movimiento a mis hombros? ¿Eh? Lo juzgo todo. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué estado de ánimo tengo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué tipo de carácter tengo? ¿Qué forma de hablar tengo? ¿Cómo estoy hablando? Yo no sé qué fue lo que vio Joana un día de estos conmigo, pero me dijo, usted está hablando como alguien de barrio. Yo no sé si eso fue un halago o era un insulto. Y entonces ya después elevó su nivel de criticidad, me dice,
Parece ser que el barrio no salió de vos. Vos saliste de tu barrio, pero el barrio no salió de vos. Impresionante esto. El hombre espiritual, el que muestra madurez, el que tiene revelación espiritual, es capaz de juzgar y discernir todas las cosas. Tenemos que discernir, más en un mundo tan corrompido como este, querida iglesia, o sea, con un mundo donde esa transpolación entre lo bueno y lo malo, todo se confunde. ¿Cómo, Daniel? ¿Usted sigue creyendo que es pecado un matrimonio igualitario? Usted es un retrógrado. ¿Lo ven? No es lo que Daniel piensa, es lo que la voluntad de Dios enseña. Daniel, usted es un retrógrado. ¿Cómo se le ocurre a usted estar en contra del aborto? Si la mujer tiene derecho de elegir sobre su vida y su cuerpo. Lo bueno y lo malo. La sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Claro, a la sabiduría del mundo no va a comprender la sabiduría divina. Pero el que debería tener la sabiduría divina debería defender su sabiduría espiritual. En vez de andar naufragando entre conceptos del mundo que se los trae a la sabiduría divina, haciendo creer que entonces lo que Dios prohibió no es tan prohibido porque al final hay que ser muy cool en este mundo. Tenemos que ser cool. Y con todo respeto, iglesia amada, Dios nos llamó a ser así. Él nos defendió a vivir conforme a su sabiduría, aunque nuestras percepciones no sean las que Dios estableció. Y repito esta frase y lo voy a repetir con toda intencionalidad, porque creo que esta es una tarea que Dios quiere que nos llevamos a nuestro corazón y casa. El hombre espiritual, guiado por el Espíritu Santo, es capaz de juzgar o discernir todas las cosas. Y entonces Pablo concluye diciendo, quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo. Pablo recoge un versículo de Isaías capítulo 40, el verso 13. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y dice Pablo entonces, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tenemos la mente de Cristo? Los cristianos maduros que hemos recibido la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué significa que los cristianos que han alcanzado madurez, que tienen sabiduría espiritual y que les ha sido revelada la sabiduría espiritual, tenemos la mente de Cristo? Déjeme contestar rápidamente esto. Primero, ¿qué es lo que no significa la mente de Cristo? ¿O qué es lo que no significa que tenemos la mente de Cristo? Uno, no significa que nosotros somos omniscientes como Cristo. O sea, nosotros no tenemos ese atributo que solo Dios tiene. Todo lo sabe, todo lo discierne, todo lo conoce. Qué hermoso ver a Jesús actuando con ese atributo, porque cuando llegaban a hablarle, Él ya le decía a las personas lo que estaba sucediendo. Nosotros no tenemos ese atributo. A veces los esposos y las esposas nos lo atribuimos, ¿verdad? No dejamos hablar al cónyuge y le decimos, no, es que a usted le pasa esto, esto, esto y esto. Wow. Tenés el don de discernimiento, Giovanna. Tenés el don de discernimiento, Daniel. Eso es otro tema. No tiene que ver con discernimiento. Nosotros no tenemos ese don. Perdón, ese atributo divino. No es un don, es un atributo divino, la omnisciencia. Por tanto, tener la mente de Cristo no significa que somos omniscientes. Pero vean qué interesante. Tener la mente de Cristo no significa ser infalibles. Claramente no lo es. Sabemos que todos fallamos. Que muchas veces vamos a tener pensamientos de nuestro deseo y no del deseo de Dios.
y que muchas veces de forma natural vamos a imponer nuestros deseos antes de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo según el apóstol Pablo? Bueno, yo hice un pequeño estudio, no sé si me va a dar tiempo de profundizar en todo esto, porque es brillante lo que Pablo quiere decirnos aquí. Lo primero, lo que Pablo nos está diciendo al referir que los cristianos que han alcanzado madurez, que tienen al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guía, que el Espíritu Santo discierne, que el Espíritu Santo conoce las profundidades, que Él entonces nos da la revelación de la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Número uno, significa compartir la misma actitud que tuvo Cristo. Los creyentes debemos de practicar los valores de la mente de Jesús. ¿Cuáles fueron los valores de la mente de Jesús? Según la Escritura, fue el servicio, fue la humildad, fue la paz, fue la obediencia y fue la perseverancia, entre otros. Por tanto, si practicamos la actitud que tuvo Cristo, debemos de dejar que nuestras necesidades sean una prioridad y en su lugar nos debemos de orientar hacia la voluntad de Dios y el bienestar de nuestro prójimo. Vean qué hermoso como dice Filipenses 2:5. A ver si lo ponen. Ahí está. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Y ese es un capítulo precioso, el capítulo 2 de Filipenses, porque dice, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se acuerdan? Vean lo que dice Pablo aquí. La actitud. No dice, lo infalible de Cristo tiene que ser como ustedes, no. La omnisciencia de Cristo tiene que ser la de ustedes, no. La actitud. ¿Y cuál es la actitud? Léete el capítulo y te das cuenta. Humildad, obediencia, paciencia, perseverancia, fe, paz. Esa es la actitud que Cristo quiere ver en nosotros. Y eso significa tener la mente de Cristo. Tener la actitud de Cristo. Nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo. Y ese es el gran desafío de la fe cristiana. Segundo, discernimiento espiritual. Ir más allá de la superficialidad del mundo. La mente de Cristo en la vida de un creyente le permite juzgar, evaluar las filosofías de este mundo, los contenidos de este mundo, las formas de este mundo pecaminoso y cómo la juzgamos, contra qué juzgamos al mundo. Nada más y nada menos que con su palabra. Porque su palabra es la revelación escrita. Esta es la revelación de Dios. Dios manifestó su revelación de una forma preciosa, escrita, para que usted y yo podamos recibirla, conocerla, profundizar en ella, rendirnos ante ella. Este discernimiento espiritual no es como algunos lo han enseñado, que es como una especie de presentimiento interno. Dios no quiere que juzgues el mundo ni tu vida a través de presentimientos internos. Dios quiere que juzgues al mundo, que te juzgues a ti mismo y tus conductas a través de su palabra, de su preciosa palabra. Eso es lo que deberíamos de juzgar en nosotros, para poder entonces permitirnos distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque el mundo llamará por default a lo malo bueno, nosotros somos llamados a llamar malo lo que Dios llamó malo. Es cierto, te van a perseguir, te van a caer encima, te van a odiar, te lo advierto. Pero si obedeces a Dios y defiendes su verdad, alcanzarás gracia ante sus ojos. Tendrás que escoger, ¿qué prefieres? ¿Escoger la gracia de Dios o el odio del mundo? El discernimiento espiritual en una generación de cristianos como la actual es indispensable, porque esta es la generación, una vez más, creo que Pablo se enfrentó a esto en el siglo I también, en estas iglesias, donde les enseñaban la verdad de Dios por un lado, pero las filosofías del mundo enseñaban otra cosa.
contrarias al Evangelio. Y entonces esto provocaba un choque entre la verdad de Dios y la contaminación del mundo. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Dígame si no existe otro recurso más grande para el discernimiento espiritual que su palabra. Y dice en el 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia es útil para el discernimiento espiritual. La Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Qué hermoso. Qué gran revelación. Qué principio hermoso es este. La Biblia nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con mi vida? Busca esta revelación. Busca y discierne a través de esta revelación. Número 3. Renovar nuestra mente. Y eso lo veremos en la prédica el próximo domingo con más detalle. El creyente debe de luchar contra el amoldamiento espiritual, algo que es un síndrome también en nuestro tiempo. El creyente sufre de esta necesidad constante de estar amoldándonos al mundo corrompido en el que vivimos. El mundo corrompido empuja también al creyente de forma constante. Lo que pasa es que Pablo dice que no podremos ser transformados integralmente si estamos bebiendo de estas dos fuentes. Si bebemos de la fuente de Cristo y al mismo tiempo estamos bebiendo insistentemente del mundo. ¿Cómo nos podremos separar del mundo si seguimos bebiendo de él? Por eso Pablo en Romanos 12, verso 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A ver, cuando luchamos contra este pensamiento de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tenemos que darnos cuenta de esto. Quizás estamos muy amoldados en el mundo y por eso no estamos entendiendo su voluntad. Quizás ese es el fenómeno que explicaba yo hace 8 días, cuando decía 6 horas en Netflix, 3 minutos en la Biblia. No hay punto de comparación. ¿Qué es lo que alimenta mi alma? Las series, las películas, las redes sociales. ¿Y qué tipo de alimentación me va a dar esto? ¿Qué tipo de voluntad me va a revelar? Mientras que cuando yo estoy bebiendo de la fuente correcta, que es la palabra del Señor, la fuente de agua viva, que salta para vida eterna, ¿qué es lo que va a suceder? La voluntad de Dios va a estar muy fresca en mi mente y mi corazón. No voy a tener duda para reconocer cuál es la voluntad de Dios que dice Pablo aquí. Es buena, es agradable y es perfecta. Aunque muchas veces no es la que queremos, aunque muchas veces no es la que yo pedí, aunque muchas veces no es lo que estoy orando y aunque muchas veces va a provocar formación y dolor en nuestras vidas. Número 4. El poder de la unidad en la mente de Cristo. Cuando la iglesia tiene la mente de Cristo, combatimos contra las divisiones. Tener la mente de Jesús implica buscar permanentemente la unidad del cuerpo de Cristo y no estar escurriéndose en divisiones, pleitos, chismes y cosas semejantes. 1 Corintios 1:10, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Tener la mente de Cristo en un creyente es ser alguien que piensa en la unidad de forma permanente y no en generar divisiones ni pleitos con otros. Finalmente,
Tener la mente de Cristo es tener compasión por los no alcanzados. Tener la mente de Jesús implica sentir lo que Él sentía, amor y misericordia por aquellos que no han recibido su revelación. En Mateo capítulo 9, verso 36, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Tener la mente de Cristo es sentir esa misma compasión. Otra traducción dice, se le removieron los intestinos. Y nosotros acá, ¿qué sentimos ante el mundo que no cree en Cristo? ¿Qué sentimos con aquellos que viven ignorando la fe? ¿Qué sentimos con aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios? Esa es la mente de Cristo. Reflexiones finales. Al inicio de esta predicación señalé que uno de los objetivos de Pablo al tratar con este tema a la iglesia en Corinto, era abordar la división causada por la valoración excesiva que hacían de la elocuencia humana y de la filosofía griega. En la actualidad la iglesia cristiana no está exenta a este mismo conflicto. Hoy estamos llenos de una superficialidad en el pensamiento humano secular dentro de la vida de la iglesia. Demasiado secularismo en la mente de la iglesia. Y una ausencia terrible de la mente de Cristo. Hoy para nosotros es más fácil creerle a los médicos, psicólogos, terapeutas y hacer una batería de especialistas y dejamos de último al Señor. Hoy para nosotros es más fácil ponerle una serie de conceptos filosóficos a nuestra vida en vez de llamar el pecado como debe de llamarse. Hoy ponemos una batería de justificaciones traumáticas de nuestra vida para no tener que reconocer nuestro pecado delante de Dios. ¿Lo ven? Hay una superficialidad del pensamiento secular en la vida cristiana. Hoy decirle a alguien en una consejería bíblica, estás pecando, es ofenderlo. Eso que tienes es pecado, es un maltrato psicológico para algunos. Terrible superficialidad. No estoy diciendo, y por supuesto que también lo tengo claro, que hay muchos abusadores que se llaman pastores, o que se llaman a sí mismos pastores, que usan la verdad para abusar a otros. Y que eso es una manifestación demoníaca y diabólica también. Pero es muy fácil para la iglesia de hoy ignorar la Biblia, ignorar la verdad y la voluntad de Dios. Se nos hace sencillo ponerle términos de muchas formas, evitando el término fundamental, que es la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? Número 1, las verdades profundas de Dios no se alcanzan con un alto coeficiente intelectual. Pablo dice, sino por medio de la revelación del Espíritu Santo. No hay mente de Cristo sin comunión con el Espíritu Santo. Por eso debemos de rogar al Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, que nos revele, que nos amolde, que nos haga madurar conforme a la poderosa palabra de Dios. Solo así habrá mente de Cristo en nosotros. Número 2, debemos de imitar la actitud que tuvo Cristo. Enfoquémonos en mostrar en nuestra vida la actitud de Jesús. Servicio, humildad, obediencia y perseverancia. Esa debe ser la vida cotidiana de todo creyente. Número 3, tenemos que apoyar la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. No vivir en pro de divisiones, pleitos, rencillas, discusiones vanas. La herramienta que Dios le dio a la iglesia es el perdón y la reconciliación. Número 4, el ser humano sin Cristo no puede entender los asuntos espirituales. Tenemos que orar por la consolación y la fortaleza para aquellos que están aquí, que viven persecución en su propia familia por causa de la fe. Y rogar y seguir rogando por la transformación del corazón de ellos. Y los que están a lo largo y ancho del mundo, ciegos a esta verdad espiritual.
Tenemos que desarrollar compasión por los no alcanzados. Dejar de ignorar esta misión de la mente de Cristo. Amor y misericordia por los que aún no han creído. Roguemos y vayamos por ellos. Termino diciendo, hoy escuché de tu palabra, Señor, que tu espíritu escudriña las profundidades de Dios. Escudriña mi corazón para poder entender qué está impidiendo que yo crezca en la mente de Cristo. Si tú le diste esta virtud a tus hijos que han crecido y madurado, yo quiero eso. Yo quiero crecer en la comprensión de la mente de Cristo. Yo quiero que mi vida refleje la mente de Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, el Señor no te llamó para menos que eso. En este mundo lleno de tinieblas, maldad y destrucción, es urgente que crezcamos en la mente de Cristo. Pastor, siento tener la mente de Cristo es ver el desarrollo del fruto del Espíritu. Sí es la manifestación. El fruto es la manifestación. Tener la mente, la transformación. Y entonces hay dos sabidurías, la humana y la del Espíritu. Si sigo alimentando únicamente la humana, no creceré en esa revelación de la sabiduría divina, pero esa es la que Dios escogió para ti, para que crezcamos en su revelación. Yo espero que nos vayamos de esta predicación deseando más de esta revelación espiritual que Dios tiene para todos nosotros. Vamos a orar, iglesia, y terminar nuestra reunión de hoy. Pablo dice que el hombre, la mujer espiritual, el que es espiritual, lo juzga todo. Vamos, tomemos bien este principio bíblico. No es que usted se vaya a salir de aquí ahora a andarle señalando los pecados a los demás. Eso es muy fácil, es muy farisaico. No, esa no es la misión que tienes por delante. Es la misión más importante de todas. Juzgar nuestro corazón. No el del vecino, el nuestro. El mío. El corazón de Daniel. La tendencia es muy fácil, juzgar el pecado del vecino, pero ese no es el que el Señor quiere que hagas hoy. Según esta predicación, el espiritual lo juzga todo. Y hoy hay una pregunta que debe terminar este sermón. ¿En qué estado está la mente de Cristo en mi vida hoy? Si tomo como referencia el compartir la actitud de Cristo, el discernimiento espiritual y mi búsqueda de la voluntad de Dios a través de su palabra. Si pienso en el poder de la unidad espiritual con mi iglesia local, o mi compasión por los no alcanzados, ¿cuál es la respuesta a esto? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a discernir esto. Anhelamos, Señor, como creyentes, vivir conforme al llamado que hiciste para nosotros. Ahora que hemos creído, ahora que somos tuyos, ahora que te pertenecemos, ayúdanos a crecer en la mente de Cristo. Hoy, Señor, con lo que hemos recibido, comprendemos que no habrá mente de Cristo en nosotros si no es a través del auxilio del Espíritu Santo.
Ha sido tu Espíritu que nos reveló a Cristo. Y es tu Espíritu el que lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Aún mis pensamientos más primitivos e íntimos, tú los conoces. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero hoy, Señor, te agradecemos, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que procede de Dios, para que podamos entender lo que es su gracia. Él nos ha concebido. Hoy, Señor, te imploro junto con mis hermanos, ayúdanos a entender lo que por su gracia Él nos ha concebido, lo que el Señor mediante su gracia nos ha concebido. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a discernir esto. Enséñanos, Espíritu Santo. Explícame lo espiritual en términos espirituales. Dame discernimiento, Espíritu de Dios. Hoy te suplico ese discernimiento para tu iglesia. En tiempos, mi Señor, de tanto amoldamiento al mundo que bloquea este discernimiento espiritual, yo necesito juzgar mi corazón espiritualmente, porque yo tengo la mente de Cristo. Haznos crecer en este discernimiento y vivir conforme a la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta, y que fue escrita y manifestada en tu palabra para nuestro bienestar y comunión. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en la mente de Cristo. Que así sea. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.